quiero que te detengas un segundo y pienses en lo que significa la palabra identidad. Para la mayoría de nosotros, saber de dónde venimos es tan natural como respirar. Se siente una verdad inherente. Tienes un padre, tienes una madre, tienes un origen claro y definido que ancla tu existencia al mundo conocido. Pero, ¿qué pasaría si tu propia existencia, desde el primer segundo en que tomaste aire en este mundo, se convirtiera en un secreto de Estado, en un enigma inquebrantable que obsesiona a una nación entera? Imagina por un momento que tu cuna no está rodeada de canciones de cuna, de melodías suaves y arrullos familiares, sino de susurros constantes, de conspiraciones tácitas y de un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Esta no es la historia de un chico rico que lo tuvo todo sin esfuerzo, sino la crónica descarnada de una supervivencia emocional, forjada en el ojo del huracán público. Prepárate, porque hoy vas a descubrir la verdad detrás del enigma más protegido de la democracia española, la historia que se ocultó bajo un manto de poder y silencio. Hoy vas a conocer la verdadera historia de Gonzalo Miró, el hombre que tuvo que construir quién era sobre el vacío más absoluto, sobre una pregunta sin respuesta que se convirtió en el morbo nacional. Antes de que nos adentremos más en este laberinto de secretos y verdades a medias, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal Olor a Farándula, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega la verdad oculta de los famosos. Para entender el drama, el verdadero drama que marcó a fuego la vida de Gonzalo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una España que apenas despertaba. No estamos en un año cualquiera. Estamos en 1981. España es un polvorín, una olla a presión a punto de estallar en cualquier momento. La democracia es un bebé que apenas sabe caminar, que titubea y que tiembla de miedo ante las sombras del pasado que aún acechan por todas partes. En las calles se respira tensión, un miedo palpable a los militares, una incertidumbre desgarradora que atenaza los corazones de los ciudadanos. Y justo ahí, en medio de ese caos político y social, 10 días antes de que el teniente coronel Antonio Tejero entre pistola en mano en el Congreso de los Diputados para secuestrar la soberanía nacional, nace él. El 13 de febrero de 1981, Gonzalo llega al mundo. Pero no llega solo como un bebé inocente y ajeno a todo, llega como un símbolo de ruptura, como un desafío biológico lanzado a la cara de una sociedad rancia, conservadora y anclada en prejuicios. Su madre no es una mujer cualquiera, una figura discreta que pasaría desapercibida entre la multitud. Es Pilar Miró. Y cuando digo su nombre, quiero que visualices poder, mucho poder, en estado puro. Pilar no pedía permiso, ella daba órdenes, su palabra era ley. En un mundo de hombres con trajes grises y bigotes antiguos, anclados en una mentalidad patriarcal, ella se erigía como una colosa inquebrantable. Con su estética masculina desafiante, su mirada de acero penetrante y una ferocidad que hacía temblar a los directivos más poderosos de la televisión y el cine. Pero Pilar hizo algo que nadie esperaba de una mujer de su estatus, algo que en aquel entonces era un escándalo mayúsculo, un terremoto social que sacudiría los cimientos de la moral conservadora. Decidió ser madre sola, sin un hombre a su lado, en un acto de soberanía absoluta. Y aquí es donde empieza el misterio que nos ha obsesionado durante 40 años, la pregunta que no ha dejado dormir a la crónica social de este país. Tienes que entender el contexto para comprender la magnitud del escándalo que supuso su decisión. En 1981, ser madre soltera no era una opción moderna y aplaudida, era un estigma que te marcaba de por vida. Te señalaba con el dedo. La sociedad del nacionalcatolicismo, que todavía coleaba con fuerza en cada rincón del país, veía a la madre soltera como una vergüenza pública, como una mujer descarriada, fruto de un accidente desgraciado o de una vida disoluta. Las mujeres escondían sus embarazos, se iban al pueblo a dar a luz lejos de las miradas, o inventaban paternidades falsas para salvar las apariencias. Pero Pilar Miró no. Ella transformó esa condición en un acto de soberanía absoluta, en un golpe sobre la mesa. No se escondió, no se ocultó en la oscuridad. Ella lució su embarazo como una medalla de guerra, como una declaración de principios frente a una sociedad que la juzgaba. Pero impuso una ley de silencio inquebrantable. Nadie,
Absolutamente nadie sabría jamás quién era el padre biológico de su hijo. Desde ese preciso instante, el pequeño Gonzalo se convirtió en el enigma de Estado, en el secreto, a voces, que recorría los pasillos del poder. En los salones de la alta sociedad madrileña, en las cenas de la Gauche Divine, en las redacciones de las revistas del corazón y hasta en los pasillos del poder político, la pregunta que flotaba en el aire, más densa que el humo de los cigarrillos, no era si el gobierno de Calvo Sotelo iba a caer o si la democracia resistiría. No. La pregunta que obsesionaba a España entera, que era motivo de susurros y especulaciones constantes, era ¿quién es el padre de Gonzalo Miró? Esa interrogante reemplazó a los debates políticos más importantes. Se convirtió en el morbo nacional, en la comidilla que lo eclipsaba todo. Y bajo esa sombra gigantesca, bajo esa lupa deformante de la curiosidad pública que todo lo magnificaba, empezó a crecer un niño. La arquitectura social que se levantó alrededor de esa cuna, de ese pequeño ser indefenso, era asfixiante y compleja. No estamos hablando de cotilleos de barrio, de meras habladurías sin importancia. Estamos hablando de una estructura mediática y psicológica diseñada para proteger o quizás para ocultar con celo una verdad que Pilar se llevó a la tumba, un misterio que la acompañaría hasta su último aliento. Este relato que estás escuchando se propone de construir no solo la vida de Gonzalo, sino toda esa farsa, toda esa presión insoportable que lo rodeó desde el día 1. Vamos a analizar cómo un hombre ha logrado forjarse a sí mismo, construir su propia identidad bajo la sombra inmensa de una madre mítica, una mujer que era casi una diosa vengadora para muchos, y la ausencia de un padre biológico que el país entero intentó adivinar, jugando a las adivinanzas con la vida de un niño inocente. La hipótesis que vamos a manejar aquí, y quiero que la tengas muy presente a lo largo de todo el video, es que la identidad de Gonzalo Miró se ha construido precisamente contra la biología, es decir, en oposición a ella. Es una rebelión silenciosa. A través de todo lo que ha dicho en estas décadas, si lees entre líneas, si escuchas con atención cada una de sus palabras, verás una postura filosófica inquebrantable que define su ser. La paternidad, para él, es un acto de voluntad, de presencia constante, de estar ahí cuando duele, cuando la vida se complica y se necesita un apoyo firme. No es un simple hecho genético, un azar biológico. Cuando Gonzalo dijo recientemente esa frase lapidaria, que resonó con fuerza en todos los medios, un espermatozoide no convierte en padre a nadie, no estaba soltando un exabrupto por calentón, por un momento de enfado sin más. No, estaba verbalizando la conclusión de toda una vida examinada bajo el microscopio público, estaba cerrando una herida que llevaba 40 años abierta y sangrando en silencio. Estaba sentenciando su propia verdad. A lo largo de esta historia exploraremos cómo esa figura paterna que faltaba, ese vacío que la sociedad no concebía, fue suplida, fragmentada y reconstruida de una manera fascinante e inesperada. Veremos cómo una red de tutores de élite, encabezados nada menos que por el expresidente Felipe González, entró en escena para llenar el vacío de autoridad y cariño. Y veremos también el lado oscuro, cómo los rumores sobre figuras como el director José Luis Borau, el presentador Emilio Aragón o el poderoso periodista Juan Luis Cebrián funcionaron como espejos distorsionados de una sociedad enferma de morbo. Eran las ansiedades de una sociedad machista que no podía concebir, que no le cabía en la cabeza que una familia pudiera estar formada solo por una mujer poderosa y su hijo. Necesitaban inventarle un padre para que el mundo tuviera sentido, para que su moralidad encajara. Pero volvamos a Pilar. Para entender al hijo, para desentrañar los complejos hilos de su personalidad, es imperativo diseccionar la mente y las motivaciones de la madre en ese año crucial. Las estadísticas de la época sobre madres solteras por elección, por decisión propia y consciente, eran prácticamente cero, inexistentes en el registro público. El fenómeno se leía siempre desde la marginalidad, desde la pena y la compasión. Pobrecita, se ha quedado sola, decían, sin comprender la fuerza detrás de esa elección. Pero Pilar pertenecía a una élite intelectual progresista, una vanguardia que estaba reescribiendo las reglas del juego a marchas forzadas en la España posfranquista. Su decisión de tener a Gonzalo no fue un desliz, no fue un fallo en el cálculo emocional o un accidente inesperado. Fue una decisión tomada con la plena conciencia de que su corazón
Ese corazón enfermo, que ya la amenazaba con pararse en cualquier momento, podría no aguantar mucho tiempo. Pilar sabía que vivía con una bomba de relojería en el pecho, que el tiempo se le agotaba. Al decidir no revelar la identidad del hombre con el que concibió a Gonzalo, Pilar Miró estaba realizando una castración simbólica al patriarcado, un acto de rebeldía sin precedentes. Piénsalo bien, estaba diciendo con su silencio y su determinación: el padre es innecesario. Y aún más, innecesario para la legitimidad social, innecesario para la crianza efectiva de un hijo, innecesario para el estatus del niño en la sociedad. Gonzalo no necesitó el apellido de ningún señor poderoso para ser alguien en la vida, para hacerse un hueco en el mundo. El apellido Miró bastaba y sobraba. Pesaba más que 10 apellidos nobles juntos. Pilar blindó a su hijo dentro de una fortaleza de influencias y contactos, un verdadero escudo protector. Ella no era una madre soltera común, era la madre del régimen socialista cultural que se estaba gestando en las entrañas de la transición española, una figura intocable. La crianza de Gonzalo fue, y esto es clave para comprenderlo todo, radicalmente atípica, fuera de cualquier norma convencional. Olvídate de los parques infantiles llenos de risas, de los cuentos de hadas convencionales o de una división clara entre cosas de niños y cosas de adultos. En la casa de los Miró no había fronteras, no existían esas líneas invisibles que separan los mundos. Pilar, quizás porque sentía el tic-tac implacable de su corazón, recordándole la finitud del tiempo, aceleró la maduración de su hijo de una forma brutal, casi traumática. Gonzalo lo ha contado muchas veces, sobre todo después de que viéramos sus desastres en la cocina de MasterChef. Su madre no era una madre al uso, no cocinaba, no planchaba, no cosía botones. Esos símbolos de la maternidad abnegada y tradicional que la sociedad exigía de una mujer no existían en su universo. En cambio, ¿qué hacían? Hacían cosas de adultos, debatían sobre el futuro de España. Gonzalo creció en cenas donde se decidía el futuro de la televisión pública, en reuniones donde se discutían guiones que cambiarían el cine español, rodeado de humo de cigarrillos, de copas de whisky y de intelectuales que hablaban de arte y política. Esta integración precoz tuvo 2 consecuencias que marcarían su psique para siempre, que lo moldearían como persona. La primera, la desmitificación total de la autoridad. La comprensión de que los poderosos eran seres humanos con sus luces y sus sombras. Imagina ser un niño, ver al ministro de Cultura o al director más famoso del momento sentado en tu sofá, siendo regañado o dirigido por tu madre con total naturalidad. Gonzalo naturalizó el poder desde muy pequeño. Para él, ver a un presidente del gobierno no era ver a un ser inalcanzable, a una deidad intocable. Era ver al amigo que venía a tomar café, a la figura cercana que compartía conversaciones con su madre. Eso te da una seguridad, una arrogancia natural, que muchos confunden con prepotencia, pero que es simplemente costumbre de un entorno excepcional. La segunda consecuencia es lo que llamaremos la ausencia sentida frente a la ausencia real de un padre. Gonzalo afirma, y lo dice mirando a los ojos, que nunca echó de menos a un padre biológico. Podría parecer un mecanismo de defensa, una coraza para no llorar y no mostrar su vulnerabilidad, pero si analizamos la figura de Pilar, tiene sentido. Ella ocupaba todo el espacio, todo el universo de su hijo. Era la ley y era el cariño, era el proveedor y era la cuidadora incansable, era el padre y la madre en una sola persona. La falta del padre biológico no se experimentó como un agujero negro en su alma, sino como una característica estructural de su realidad. Para Gonzalo, no tener padre era tan natural como tener 2 manos o 2 ojos. Era su normalidad más absoluta. Pero claro, lo que para Gonzalo y Pilar era un asunto resuelto y cerrado, con 7 llaves bajo el más estricto secreto, para la sociedad española se convirtió en una obsesión morbosa, casi enfermiza. La falta de información oficial generó un vacío inmenso, y la naturaleza humana detesta el vacío, así que lo llenaron. Lo llenaron de rumores, de historias fantásticas, de susurros maliciosos en los cócteles de la alta sociedad. Cada rumor reflejaba un arquetipo diferente de lo que la sociedad imaginaba que debía ser el macho alfa, capaz de estar a la altura de una mujer como Pilar Miró. Y aquí entramos en el terreno pantanoso, en el barro de la especulación que Gonzalo tuvo que tragarse desde que tuvo uso de razón, desde que fue un niño consciente de su entorno.
Vamos a analizar el rumor más persistente, el que tenía más visos de realidad, el que todos daban por hecho en voz baja, el que vinculaba a Gonzalo con el director de cine y académico José Luis Borau. No era una locura pensarlo. La relación sentimental entre Pilar y Borau fue un hecho innegable, no una invención de la prensa. Se extendió durante una década crucial en la vida de ambos. Borau no era un simple amante pasajero, era su igual intelectual, un mentor, una figura de inmenso respeto en la industria. Era el hombre que podía mirar a Pilar a los ojos sin bajar la vista, sin achantarse ante su fuerza. La leyenda de que Borau era el padre, el progenitor secreto, se alimentaba de una lógica narrativa perfecta, casi de película. Borau representaba el padre ideal en términos culturales. Serio, académico, respetable, un cineasta de renombre. Que Gonzalo fuera el fruto de la unión de estos dos gigantes del cine satisfacía el deseo del público de una historia perfecta, casi dinástica, el príncipe del cine español. Además, Borau se quedó cerca, mantuvo una cercanía con la familia que trascendió la ruptura sentimental. Estaba ahí, pero si vamos a las hemerotecas, si rebuscamos en los archivos, encontramos una negación tácita, pero firme, como una roca. Borau siempre habló de Pilar con un respeto reverencial, pero jamás, nunca, cruzó la línea de reivindicar la paternidad biológica. Se mantuvo en una ambigüedad calculada. Quizás fue un padre afectivo, un padrino en la sombra, y eso permitió que la leyenda creciera, y creciera sin control, alimentando el morbo. Para el pequeño Gonzalo, Borau fue una presencia constante, parte del paisaje masculino de su infancia, un señor amable que sabía de cine, que le contaba historias, pero nunca fue la respuesta al enigma genético. Nunca fue papá. Y, sin embargo, la gente en la calle miraba al niño, miraba a Borau y asentía con la cabeza creyendo saber la verdad, la historia secreta que nadie más conocía. ¿Qué equivocados estaban? Qué pocos sabían de lo que realmente ocurría de puertas para adentro en esa casa blindada, en esa fortaleza de secretos y silencios. Pero si el rumor de Borau tenía clase y fundamento, hubo otros que rozaron el surrealismo y que demostraban la crueldad infinita de la prensa rosa. Hablemos del disparate que vinculó a Pilar con Emilio Aragón. Sí, has oído bien, en el apogeo de la fama de Emilio, en los años 90, cuando era el rey de la televisión familiar, surgió el rumor, que carece de cualquier fundamento cronológico, biográfico o lógico. Es absurdo, pero es fascinante como fenómeno sociológico. ¿Por qué la gente quería creer eso con tanta fuerza? Porque representaba el choque de trenes definitivo, la alta cultura política y seria de Pilar Miró, colisionando con la cultura popular y masiva de Emilio Aragón. Unir a ambos en una trama de paternidad secreta era la fantasía húmeda de las revistas del corazón, el escándalo perfecto, el director intelectual y el payaso de la tele. Aunque parezca un chiste de mal gusto, estos rumores causaron un daño inmenso. Convirtieron la identidad de un adolescente, de un joven que buscaba su lugar en el mundo, en un chiste recurrente, en material de especulación barata en las peluquerías. Gonzalo, en plena edad del pavo, tuvo que aprender a navegar un mundo donde su origen, su sangre, era debatido con la misma ligereza con la que se hablaba del tiempo o del último estreno de cine. Imagina la dureza de tener que forjar tu personalidad, de construir tu propia imagen, mientras el país entero se ríe o especula sin piedad sobre quién te engendró. Y no podemos olvidar el tercer gran nombre en esta ruleta rusa de paternidades, el poderoso Juan Luis Cebrián, el director de El País, la figura totémica del Grupo Prisa, un verdadero varón mediático. Aquí la conexión era el poder puro y duro, la cercanía profesional y la alineación ideológica entre Pilar y el Grupo Prisa eran más que evidentes. Este rumor tenía una raíz política venenosa, buscaba explicar el inmenso poder de Pilar, su intocabilidad, a través de una alianza biológica con el cuarto poder del Estado. Si el padre era Cebrián o algún ministro socialista, que también se llegó a decir en los corrillos políticos, entonces Gonzalo era, literalmente, un hijo del régimen, un vástago de la élite en el poder. Esto era peligroso y perverso. Atribuir la paternidad a figuras del Estado cumplía la función de politizar el cuerpo de Pilar Miró. De repente, su útero era una cuestión de Estado, de política.
Gonzalo ha tenido que lidiar en su madurez con esta sombra alargada, donde sus detractores ven su existencia no como la de un profesional que se ha ganado su sitio por méritos propios, sino como el producto de una endogamia de las élites de la transición. Está ahí porque es hijo de todos ellos, dicen las malas lenguas, con una acritud que hiere. Frente a esta cacofonía de nombres, frente a este ruido ensordecedor de especulaciones y chismorreos sin fin, la postura de Gonzalo ha sido de un estoicismo digno de un espartano. Se ha blindado emocionalmente. Ha calificado todo este interés mediático, todas estas especulaciones febriles, como un esperpento, un circo sin gracia. Y tiene toda la razón. Su rechazo a entrar al trapo, a alimentar el morbo con sus respuestas, no es solo estrategia, es ética. Podría haber ido a un plató, hacerse una prueba de ADN en directo y cobrar una exclusiva millonaria que les solucionara la vida para siempre. Pero no. Gonzalo se niega a jugar ese juego. Al negarse a confirmar o desmentir, desactiva el poder de la biología, la anula. No me interesa nada, me parece un esperpento, ha dicho. Y con esa frase borra a todos los supuestos padres de un plumazo, los reduce a la insignificancia. Su identidad no se define por quién puso la semilla, por el mero acto biológico. Se define por quién estuvo allí, por la presencia constante y el amor incondicional. Y quien estuvo allí ocupando cada centímetro de su vida, llenando cada hueco de su corazón, fue su madre. Hasta aquel día fatídico, el día en que el cielo se desplomó sobre su cabeza. El 19 de octubre de 1997 no fue un domingo cualquiera para España. Fue el día en que el cielo se desplomó, de forma brutal e inesperada, sobre la cabeza de un adolescente. Hasta ese momento fatídico, la vida de Gonzalo. Miró había transcurrido en una burbuja de protección, de privilegios intelectuales, y con esa seguridad, casi arrogancia, que te da a saber que tu madre es la mujer más poderosa del cine y la televisión de un país entero. Pilar parecía inmortal, su carácter férreo, su dureza inquebrantable, su omnipresencia, hacían pensar que siempre estaría allí para parar las balas del destino y protegerlo de todo. Pero el corazón, ese corazón traicionero que ella misma había forzado al límite con estrés, tabaco y batallas políticas encarnizadas, dijo basta. Y lo dijo sin previo aviso, sin despedidas de película, sin un último consejo susurrado al oído del hijo que tanto amaba. La muerte de Pilar. Miró no fue un declive lento y previsible, donde te da tiempo a prepararte, a asimilar la pérdida. No, fue un colapso fulminante, un mazazo demoledor que dejó a todos en shock. Y aquí es donde la historia te hiela la sangre y te golpea en lo más profundo. Imagínate la escena. No había servicio en la casa, no había médicos especializados, no había un séquito de asistentes en ese preciso momento. Fue Gonzalo, fue él, un chaval de tan solo 16 años, quien se encontró de frente con la muerte más cercana y dolorosa. Fue él quien la encontró, el encargado de la devastadora tarea de descubrirla sin vida. Imagina por un segundo el silencio de esa casa, un silencio que de repente pesaba toneladas. Abrumador. El niño que había crecido entre platós y ministros, acostumbrado a los grandes debates, tuvo que convertirse en adulto en una fracción de segundo, de forma abrupta. Tuvo que coger el teléfono, marcar a emergencias, gestionar el caos que se desataba a su alrededor mientras su mundo se desmoronaba a sus pies de forma irremediable. Ese instante, ese preciso momento en que el hijo toca a la madre y comprende que ya no hay respuesta, que el hilo de la vida se ha roto, es la cicatriz fundacional del hombre que vemos hoy en televisión. De golpe, el hijo de Pilar dejó de existir y nació el huérfano de Pilar. ¿Y la orfandad? Cuando eres una figura pública y tu vida está bajo el microscopio de una nación, no se vive en la intimidad de tu cuarto, llorando contra la almohada en silencio. Se vive bajo los focos implacables de 1000 cámaras, de 1000 objetivos que buscan tu lágrima más sincera para vender la portada del lunes, para satisfacer el morbo colectivo. El tratamiento mediático de este suceso fue abrumador, casi obsceno en su intrusismo. España entera estaba en shock, sí, pero el morbo no descansa ni ante la muerte, nunca lo hace.
Las cámaras captaron el dolor de un adolescente vestido de luto riguroso, con una entereza que asustaba por su madurez forzada, rodeado de reyes, de presidentes del gobierno, de la flor innata de la cultura y la política española. Pero fíjate en la crueldad del momento, en la paradoja más dolorosa. Mientras enterraban a una de las directoras más importantes de la historia de nuestro cine, la incógnita del padre biológico cobró una nueva dimensión, una dimensión cruel y despiadada que no respetaba el dolor ajeno. En los corrillos del funeral, mientras Gonzalo recibía el pésame de la realeza, muchos periodistas estiraban el cuello, buscaban al fantasma. Se preguntaban con avidez: ¿aparecerá ahora? ¿Tendrá la decencia de venir al funeral de la madre de su hijo? ¿Quién consolaría al niño en este momento de máxima vulnerabilidad? Era como esperar el giro de guión final de un melodrama folletinesco, el clímax de una telenovela barata. Pero la realidad no es una película, no tiene esos giros dramáticos. El padre biológico no apareció, no hubo escena dramática, ni hombre misterioso llorando en una esquina del cementerio. Y esa ausencia física, ese vacío atronador en el momento de mayor dolor imaginable, validó para siempre la tesis de Gonzalo. El padre biológico no existe en términos afectivos. No importa quién sea genéticamente. Si no estuvo ese día, si no estuvo cuando más se le necesitaba, no es nadie para él. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo muy serio. Quiero que me dejes tu opinión abajo, en los comentarios, porque este tema divide a la gente y genera un debate profundo. ¿Crees que la prensa tiene derecho a investigar la paternidad de un menor en un momento tan trágico como un funeral? ¿O piensas que el derecho a la verdad debería detenerse ante el dolor de un niño de 16 años, respetando su intimidad y su sufrimiento? Te leo con atención, porque lo que ocurrió esos días roza lo inhumano y merece una reflexión colectiva. Pero si el padre biológico no apareció, quien sí dio un paso al frente fue una figura que dejó a España boquiabierta, que nadie esperaba ver en ese papel. Cuando se abrió el testamento, cuando se supo quién se haría cargo del chico, no apareció el nombre de un tío lejano, ni de un abuelo, ni de un abogado anónimo. El nombre que Pilar Miró había dejado escrito con puño y letra, el nombre del hombre en quien confiaba la vida de su hijo, era Felipe González. Sí, has oído bien. El expresidente del gobierno, el hombre que había modernizado España, el líder del socialismo, el estadista, Felipe González, no solo era un amigo de la familia, se convirtió en el tutor legal de Gonzalo Miró. Esto no fue un simple trámite administrativo para gestionar la herencia, fue un acontecimiento que cimentó el estatus de Gonzalo como hijo de la democracia socialista, como un protegido del régimen. De repente, el niño tenía como padre sustituto a la figura política más importante de la segunda mitad del siglo XX en España. La designación de Felipe fue la última jugada maestra de Pilar, su movimiento estratégico final. Sabía que ella faltaría, sabía que los lobos de la prensa irían a por su hijo, así que le dejó bajo la protección del león más grande de la manada. La relación entre Gonzalo y Felipe es algo que fascina y confunde a partes iguales. No es solo gratitud. Gonzalo lo ha dicho muchas veces. A Felipe González le estoy agradecido. Es mi amigo. Pero luego, si le aprietan, admite que es algo más, mucho más profundo. Es una relación estrecha, profunda, forjada en la lealtad inquebrantable. Felipe no solo se encargó de que no le faltara dinero o de firmar papeles, llenó el vacío de autoridad y referencia. Fue quien le dio consejos, quien le guió, quien ejerció esa figura de referencia masculina que todos buscaban en otros lados. Imagínate la presión. Imagina ser un adolescente rebelde y que quien te eche la bronca por las notas o por salir hasta tarde sea Felipe González. Eso te marca, eso te estructura la cabeza de una forma diferente al resto de los mortales. Y esto explica mucho de lo que vemos hoy en su faceta actual, como comentarista político. Esta paternidad electiva presenta desafíos únicos que Gonzalo tiene que torear cada día. Lo vemos en programas como Espejo Público o La Roca. Gonzalo se sienta ahí. Intenta ser objetivo en sus análisis, pero cuando sale el nombre de Felipe se nota la tensión, la lealtad filial. Él mismo ha reconocido que a veces se ve obligado a morderse la lengua. ¿Cómo vas a criticar públicamente al hombre que te salvó cuando te quedaste solo en el mundo? Ante las críticas al expresidente, Gonzalo no puede actuar como un periodista frío y distante. La lealtad filial se impone a la objetividad profesional.
Por el cariño y respeto que le tengo, no me queda otra que respetar su opinión. Dice, incluso cuando discrepa. Es la misma lealtad que un hijo tiene hacia un padre anciano. Gonzalo protege el legado de Felipe porque Felipe protegió la vida de Gonzalo. Así de simple. Es un pacto de sangre y lealtad que está por encima de la política y de los juicios públicos. Pero Felipe no estuvo solo en esta misión. Pilar, en su genialidad previsora y estratégica, no dejó nada al azar. Junto al expresidente, tejió una red de seguridad, una especie de tribu de élite, de guardianes. Gonzalo no fue criado por una sola persona, sino por un comité de sabios y protectores. Tíos y tías postizos formaron un cordón sanitario impenetrable alrededor del huérfano. Estamos hablando de figuras del periodismo, del cine, de la política e incluso amigas personales del alma, como la cantante Maciel o profesionales de RTVE que habían trabajado con Pilar codo con codo. Todos ellos se conjuraron para una misión sagrada: que Gonzalo nunca cayera, que nunca se sintiera desamparado en el vasto mundo. Esta crianza colectiva es un fenómeno fascinante y explica gran parte de la personalidad de Gonzalo. Fue criado por una tribu de intelectuales y poderosos. Eso explica por qué se mueve en los platós como pez en el agua, con esa naturalidad y seguridad pasmosa. Explica por qué puede debatir con un político de 60 años, siendo él mucho más joven, sin achantarse. Esa seguridad, que a veces la gente percibe como chulería o arrogancia de niño rico, es en realidad el resultado de haber sido escuchado, validado y educado por los adultos más poderosos del país desde que era un niño. Gonzalo heredó los bienes de su madre. Claro que sí, heredó una posición económica cómoda, pero heredó algo mucho más pesado, una carga invisible que casi le aplasta. Heredó los enemigos de su madre y heredó sus amigos incondicionales. Pilar Miró no dejaba indiferente a nadie, o la amabas o la odiabas. Tenía enemigos acérrimos que no perdonaron su mano de hierro en televisión española o sus polémicas políticas. Y cuando ella murió, esos enemigos no desaparecieron, transfirieron su animadversión al hijo. Documentales posteriores, como Lazos de Sangre, han mostrado a un Gonzalo que ha tenido que gestionar la memoria de su madre como si fuera el guardián de un templo sagrado. Actúa como defensor de su obra y de su reputación. En el 25 aniversario de su muerte, Gonzalo lideró los homenajes y ahí, en esos momentos de recuerdo, se ve claro. Su identidad sigue pivotando sobre el eje materno, se parece mucho a la madre, comentan los viejos amigos cuando le ven gesticular o cuando le ven ponerse serio. Y Gonzalo lleva esa frase no como una comparación odiosa, sino como una condecoración militar, como el honor más grande. Pero claro, vivir siendo el hijo de, el protegido de, tiene un precio muy alto. Tienes que demostrar el doble, tienes que gritar para que se escuche tu propia voz por encima del eco atronador de los gigantes que te rodean. Pasar de ser el hijo de Pilar Miró a ser simplemente Gonzalo Miró ha sido una odisea, una travesía por el desierto que ha durado décadas, un verdadero calvario personal. Y en esa travesía, Gonzalo ha tenido que exponerse, ha tenido que equivocarse y, sobre todo, ha tenido que luchar contra los prejuicios de un país que lo encasilló antes de que tuviera tiempo de hablar. Su carrera profesional y su proyección pública han sido su campo de batalla, su laboratorio de autoafirmación, un campo de batalla donde ha intentado definir quién es él más allá de su genética y más allá de sus tutores de lujo, más allá de todas las sombras que lo rodeaban. Y, curiosamente, una de las batallas más importantes para su imagen pública no se libró en un despacho ni en un parlamento, sino en una cocina. Sí, en una cocina de televisión, el lugar menos esperado para la revelación de una identidad. Pasar de ser el hijo de Pilar Miró a ser simplemente Gonzalo Miró ha sido una guerra de trincheras que ha durado más de 20 años. Su carrera profesional y su proyección pública no han sido un camino de rosas, sino un campo de minas donde ha tenido que definir quién es él, más allá de su genética privilegiada y más allá de sus tutores de lujo. Y curiosamente, una de las batallas más reveladoras para su imagen pública, el momento en que España realmente vio el alma de Gonzalo, no ocurrió en un despacho político, ni en una exclusiva del corazón, ocurrió entre fogones, en un lugar donde el apellido no te salva de quemarte. La cocina de MasterChef Celebrity. Su participación en este programa es un caso de estudio psicológico fascinante.
Gonzalo llegó al concurso con una confesión que dejó a la audiencia perpleja y desató una oleada de burlas en redes sociales. No sabía hacer ni un huevo frito. Literalmente, parecía la confirmación del estereotipo del niño rico e inútil, el chico mimado que siempre ha tenido servicio y no ha tenido que valerse por sí mismo. Pero si rascamos la superficie, si miramos con lupa esa ineptitud culinaria, encontramos el testimonio final y definitivo de la crianza de Pilar Miró, un reflejo de su filosofía de vida. Esa incapacidad para cocinar era la herencia de una madre revolucionaria. Pilar, una feminista de hechos y no de palabras, una mujer que priorizó su carrera, el arte y el intelecto por encima de todo, jamás enseñó a su hijo labores domésticas. En esa casa no se perdía el tiempo pelando patatas, se invertía el tiempo leyendo guiones o debatiendo sobre política y cine. Me pusieron a cortar cebollas. A mí me explotaba la cabeza, confesó Gonzalo con una sinceridad aplastante y conmovedora. Su paso por el concurso no fue solo entretenimiento barato, fue la exposición pública de sus carencias domésticas, el resultado directo de haber sido criado para el debate intelectual y la alta gestión, y no para la supervivencia práctica del día a día. Sin embargo, y aquí viene el giro dramático, su evolución en el programa nos enseñó de qué pasta está hecho verdaderamente. Empezó siendo el desastre de la edición, el candidato a irse el primero, el blanco de todas las críticas. Pero acabó defendiéndose como gato panza arriba, con una determinación admirable. Aprendió a cocinar ante las cámaras, sudando, sufriendo, aguantando la presión de los jueces y del público. Y en esa lucha, en esa negativa a rendirse ante la humillación pública, vimos los rasgos heredados de su madre. La capacidad de trabajo bestial, la competitividad feroz y una resistencia al fracaso que solo tienen los supervivientes más tenaces. Gonzalo metaforizó su vida en ese plató. Llegó sin saber nada y se hizo a sí mismo bajo los focos, a base de golpes y esfuerzo titánico. Pero la cocina fue solo un paréntesis en su odisea, una parada en el camino. Su verdadera búsqueda de independencia comenzó mucho antes, cuando decidió dónde iba a trabajar. Inicialmente, Gonzalo buscó refugio en el periodismo deportivo, en medios como Radio Marca. ¿Por qué deportes? Piénsalo bien, era un movimiento estratégico brillante, una forma de escapar de la sombra. El cine era el territorio sagrado de su madre, la política era el territorio de sus tutores. El deporte, aunque Pilar era una apasionada del fútbol, era un terreno virgen profesionalmente para la familia. Era un lugar donde la sombra de la madre era menos alargada. Fue su primera tentativa real de decir, este soy yo, este es mi espacio. Sin embargo, la gravedad de su herencia es una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar. La sangre tira, el entorno tira. Inevitablemente, Gonzalo fue atraído de nuevo hacia la arena del debate público, hacia la tertulia política y social en programas de máxima audiencia como La Roca o Espejo Público. Aquí es donde Gonzalo despliega hoy su verdadero ser, con toda su complejidad. No es el periodista aséptico y neutral, es el polemista incisivo. Despliega un estilo que mezcla la ironía mundana de quien ha vivido mucho con una defensa férrea de ciertos valores progresistas. Y es en estos foros donde más se evidencia su lucha interna y externa. Intenta ser una voz autónoma, intenta marcar perfil propio, pero cada vez que abre la boca, el público y sus oponentes dialécticos escuchan el eco de Pilar Miró y de Felipe González, el peso de su historia. Sus enfrentamientos con figuras de la derecha o sus comentarios tajantes sobre temas sociales polémicos, como el caso Rubiales, demuestran que ha interiorizado los valores de igualdad y justicia social de su entorno de crianza hasta la médula, los lleva en la sangre. Pero los expresa con un desenfado generacional, con una frescura y a veces con una insolencia que su madre, mucho más solemne y regia, quizás no hubiera empleado jamás. Y aquí llegamos a un punto crucial que siempre genera debate en la calle, y quiero saber qué piensas tú al respecto. Cuando ves a Gonzalo en la tele opinando de política, ¿ves a un profesional que se ha ganado su silla por méritos propios y capacidad de análisis? ¿O crees que en España los apellidos y los contactos siguen pesando más que el talento a la hora de tener voz pública y ser influyente? Es una pregunta incómoda pero necesaria, que nos interpela a todos. Déjame tu respuesta en los comentarios porque define cómo vemos el éxito en este país.
cómo interpretamos el privilegio y el esfuerzo. Pero más allá de su carrera, más allá de la televisión, la culminación de su construcción identitaria, el cierre definitivo de su historia personal, es su postura sobre la paternidad. Después de 40 años de rumores, de nombres falsos, de portadas especulando sin piedad sobre su origen, Gonzalo ha dictado sentencia. En declaraciones recientes ha sido más tajante que nunca, lanzando una frase que debería grabarse en piedra, un verdadero manifiesto. Un espermatozoide no convierte en padre a nadie. Analiza esa frase. No es solo un titular sensacionalista, es la piedra angular de su autodefinición, de su ser. Con esas 8 palabras, Gonzalo rechaza la victimización. Se niega a ser el pobre niño sin padre. No se siente un hijo incompleto por no tener un padre biológico conocido. Al contrario, se presenta ante el mundo como el resultado exitoso, funcional y feliz de un modelo familiar que en 1981 se consideraba una aberración monstruosa, una vergüenza social inaceptable. Al desvincular la paternidad de la biología, Gonzalo no solo se defiende a sí mismo, está validando retrospectivamente la decisión valiente y revolucionaria de su madre. Es como si le dijera al mundo entero: mi madre tenía razón. Si él está bien, si él es un hombre íntegro, si ha salido adelante con su propia fuerza, entonces Pilar no se equivocó, no cometió ningún error. Y el padre biológico, sea Borau, sea un desconocido o sea una figura de poder, queda reducido a la irrelevancia absoluta. Se convierte en un mero donante, en un accidente biológico sin importancia moral alguna. MacGuffin, diría un experto en cine, un elemento que sirve para mover la trama, pero que no importa para el final de la película, para el desenlace. La historia de Gonzalo Miró es, en última instancia, la historia de la victoria atronadora de la crianza sobre la genética, del amor presente sobre la sangre ausente. En un país como España, obsesionado históricamente con los linajes, con los apellidos compuestos, con la hidalguía de sangre y el saber quién es tu padre a toda costa, Gonzalo representa la modernidad radical, representa el triunfo del amor presente sobre la sangre ausente. Gonzalo ha sobrevivido a todo, ha sobrevivido a los rumores maliciosos que intentaron adjudicarle padres famosos para vender revistas, humillándole en el proceso. Ha sobrevivido al trauma devastador, casi insuperable, de encontrar a su madre muerta en el suelo a los 16 años y tener que hacerse adulto en un minuto, de forma forzada. Ha sobrevivido a la presión asfixiante de ser tutelado por la figura política más importante de la España moderna, con todo lo que eso implica de miradas y juicios ajenos y constantes. Y lo ha hecho construyendo una identidad blindada, donde la lealtad a la memoria materna es el único mandamiento sagrado que respeta, su brújula moral. Hoy, cuando veas a Gonzalo Miró en la pantalla, no veas al pobre niño rico sin padre que las revistas nos vendieron. Mira al testigo vivo de una época, mira el resultado del coraje de una mujer que decidió que ella sola era suficiente, que su amor bastaba para construir un hombre. Y a juzgar por la resiliencia, la inteligencia y la fortaleza de su hijo, vaya si lo fue. La incógnita del padre biológico permanecerá, probablemente sin resolver para el público, por los siglos de los siglos, un misterio perpetuo. Pero para Gonzalo, la respuesta siempre ha estado clara como el agua. Su padre fue el amor incondicional de su madre, la protección férrea de sus amigos y su propia voluntad inquebrantable de ser quien le dé la gana ser, sin ataduras genéticas. Gracias por acompañarme en este viaje, a través de una de las historias más apasionantes y secretas de nuestro país. Historias como esta nos demuestran que la realidad siempre supera a la ficción, que la vida es el guionista más brillante. Si te ha atrapado este relato, si has sentido la emoción y el drama de la vida de Gonzalo, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Olor a Farándula. Activa la campanita, porque lo que viene la próxima semana es aún más fuerte y no querrás ser el último en enterarte de la verdad. Y ahora, no te vayas, porque en pantalla te están apareciendo 2 videos que he seleccionado especialmente para ti, con más secretos y biografías impactantes que te van a dejar pegado al asiento. Haz clic en uno de ellos y sigamos descubriendo juntos